Este libro que se encuentra a mi derecha, La Hispanibundia, llegó a las librerías españolas en 2018 y parecía hacerlo con un pan debajo del brazo, porque enseguida aparecieron en destacados medios de comunicación reseñas sumamente favorables o lisonjeras, lo cual olía, por cierto, a una maniobra propia de la mercadotecnia. El caso es que el libro en cuestión no es un ensayo del que se pueda hablar someramente, a pesar de su prosa florida y su estilo ligero. Versa en el fondo sobre el temperamento español. Por eso su autor, el distinguido escritor, y para mí además estimado, Mauricio Wiesenthal, pretende describir aquí un retrato familiar de España, mostrando cómo se forjó en la historia, en la literatura y en la leyenda españolas, el carácter que distinguió a los naturales de esta nación. Dicho esto, y después de haber sopesado el trabajo de don Mauricio, incluso de haberlo leído con gusto, en buena medida, no puedo coincidir con los encendidos elogios dirigidos a esta obra. No cuestiono su calidad literaria, que está fuera de toda duda. Tampoco puedo afear el ambicioso tema escogido, pero sí, en cambio, el hecho de que el autor se recrea en exceso en las penumbras o pretendidas penumbras de la historia de España. No coincido, por tanto, con la visión que don Mauricio posee de nuestra patria. De hecho, el mismo título del libro revela un sesgo negativo, pues este neologismo, inventado por don Mauricio, alude a una especie de locura española, o de energía vibrante que produce el español al vivir. Precisamente el reflejo de semejante actividad se traduciría, según el autor, en un determinado humor, en una idea excesiva del honor, en el desprecio de la muerte, en cierta inclinación a la envidia, la corrupción, la injusticia, la picaresca, el desconocimiento, cuando no desprecio, de los propios héroes nacionales. El retrato naturalmente es mucho más completo, pero no merece la pena extenderse. Además, encuentro contradicciones en el autor. Por un lado, defiende que hubiera sido muy positivo para España abrirse a la Ilustración francesa. Por otro, se horroriza del mundo moderno y de sus frutos. Acierta Wiesenthal al afirmar que el odio secular entre derechas e izquierdas no es precisamente español, sino que se importó del pensamiento jacobino y marxista. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Realmente hacía falta dicha ilustración? Asimismo, se observa también una tremenda contradicción entre los deseos de don Mauricio de ver una España multicultural, compuesta por cristianos, musulmanes y judíos, y su afirmación de que la identidad de los españoles es cristiana y europea. Quedar bien con todo el mundo no es posible, ni tampoco poner una vela a Dios y otra al diablo, pero aquí parece que Wiesenthal lo intenta, por si acaso. Quiero pensar que el pensamiento del autor ha evolucionado y que simplemente algunos de los capítulos que fueron escritos hace años no están bien cosidos o acabados. Sea como fuere, la tesis de tan distinguido y bohemio intelectual es que la cultura española defendió, en sus mejores tiempos, el gesto y la gesta frente a las teorías racionalistas, probablemente porque nuestra civilización se gestó en la lucha entre pueblos y religiones muy diferentes. De igual forma que los iberos fueron inquietantes defensores de la muerte, sobre todo cuando se les amenazaba con la esclavitud, el cristianismo nos trajo la esperanza de ver la vida como un camino de salvación. En esa fe construimos nuestra identidad, renovando 1000 veces nuestros votos en la Reconquista, en las guerras europeas de Carlos V y en las discusiones teológicas de Trento. Desde ese momento el español repudió todo pensamiento que no viniese bien engastado en la vida. Fuimos grandes narradores de aventuras y magníficos cronistas. Por eso sigue don Mauricio, al quedar expropiado de su tradición cristiana, alienado en un pensamiento racionalista que le era extraño, el español moderno abandonó sus hábitos laboriosos y se dejó encandilar por las utopías. Habíamos sido en nuestra Edad Media un pueblo de gestas y llegamos hasta el punto de convertirlas en libros de caballerías. Pero desde que perdimos nuestros mitos y caímos en el dislate de imitar a nuestros vecinos y seguir sus modas, sufrimos terribles penalidades al enfrentarnos con la realidad. Y lo peor es que Europa, que necesitaba nuestras fuerzas, sufrió la falta de ese aporte vital. Desde luego, aquí razón no le falta a don Mauricio. En fin, La Hispanibundia es una obra que refresca y abona en parte el ideal cultural español, pero que no va tan a la contra como pretende su autor, y que contiene además innumerables afirmaciones discutibles y aun peligrosas para aquellos inocentes lectores incapaces de analizar las cosas con un mínimo de seriedad, por carecer de criterios válidos y permanentes, de espíritu crítico e incluso de afán por la verdad. Con todo,
La presente obra, de la cual pueden salvarse algunos buenos aportes, merece ser leída por aquellos españoles interesados en su historia, aunque solo sea por la galantería de su prosa y por el romanticismo que destila, pues aunque los planes de enseñanza en las últimas décadas hayan hecho olvidar que el amor a la patria es una virtud que deriva de la piedad, en el corazón de todo hombre sensato rige un principio que dice que es de bien nacidos ser agradecidos. Y obviamente es imposible amar lo que no se conoce.